permitirme presentar ahorita a nuestro orador del día de hoy. Él es Leonardo Ayala. Él es ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Es maestro en ciencias en sistemas de productividad y calidad por el TEC de Monterrey. También maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana y biopsicosintetista por la Asociación Giorgio Fresia y Piero Ferrucci. Cuenta con varios diplomados, entre los que podemos mencionar el de análisis transaccional, refocalizadora, comunicación e hipnosis clínica, y ha sido entrenado en técnicas activas de psicoterapia. Además, tiene un registro ante la Secretaría de Economía como consultor certificado de la metodología PYME-JICA. Leonardo ha sido profesor, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y a partir de 1991 se desempeñó como gestor e implementador de los equipos naturales de trabajos en las diversas plantas del Grupo Alfa y del Grupo Acerero Industrial Ilzamex, así como de las mineras Codelco y Escondida de Chile. Además, ofrece sus servicios al consorcio Ternium ISA. A partir del septiembre de 2007 inicia sus actividades como consultor independiente, dirigiendo Sintropía Consultores Asociados para México y Chile, durante los últimos 14 años trabajando de la mano de las empresas llamadas MIPYMES. Con más de 30 años de servicio, se jubila en diciembre del 2020 y actualmente continúa sus actividades como profesional en el campo de las MIPYMES, así como del desarrollo humano de manera altruista. Y hoy Leo nos viene a platicar sobre cómo poder edificar una empresa funcional a partir de un plan de negocios adecuado, ya que él sostiene que el ecosistema de negocios ha cambiado y no es posible que un negocio subsista sin planificar el futuro, y ese plan debe ser adecuado de acuerdo a la empresa y a la situación que se está viviendo. Así que bueno, sin más preámbulo, bienvenido Leo, gracias por acompañarnos y pues adelante con tu presentación. Pues muchas gracias. Me siento un poco nervioso porque tengo un público de primera línea, de mucha calidad, pero pues ahí se va a pasar. Tal vez utilice yo mucha terminología que pudiera sonar así rimbombante. Por favor, díganme si estoy dándome a entender, porque por ejemplo, hablo de la empresa funcional, que es un concepto muy particular. Hice una presentación, quiero ponérselos aquí para que compartirla, a ver si la puedo compartir. Ahí la ven. Muy bien. Sí, bueno. Perfecto. Y lo voy a poner, ahí sí, en proyección, ¿verdad? Sí, agrandar tanto. Bueno, entonces, utilizo, como les decía, algunas palabras que, si por favor no me doy a entender, me detengan y me pregunten en cualquier momento. Voy a hablarles del acompañamiento. Subrayo la palabra acompañamiento porque ese es el meollo del asunto. Acompañamiento para edificar empresas funcionales. Ahorita les voy a comentar qué es. Me preparé con estos temas, pero no importa lo que vaya surgiendo, es valioso. El primero es el estado actual de las MIPYMES. Como dice mi currículum, que me hizo el favor de leer amablemente Ciro, desde el 2007 estoy trabajando de cerca con las MIPYMES, entonces he llegado a conocer su problemática y ahorita pues es de todos sabidos que por la pandemia las micros y pequeñas son las más dañadas y la verdad que ha sido una mortandad muy alta y hay muchos heridos en ese ámbito de las MIPYMES. No sé si compartan conmigo esa opinión. Entonces, ante esa situación, personalmente me encuentro en el proceso de jubilación
Y trabajando con mis últimas empresas formales, llegué hasta diciembre del 2020 y de ahí para adelante, pues ya decidí disfrutar de mi jubilación. Pero me quedé con la espinita de que con la pandemia el asunto se agravó en las MIPYMES y entonces empecé a idear lo que le llamo yo el acompañamiento y que les voy a explicar. Pues la necesidad percibida, pues es que está muy mal el asunto de las MIPYMES. Están muchas, como ya les dije, al borde del colapso. De hecho, tengo algunos clientes todavía que están sobreviviendo, pero los estamos sacando a flote. Y la necesidad percibida, yo le doy la solución con el acompañamiento que ahorita les voy a comentar. Estos son los temas. Voy primero a desarrollarlos y después, si gustan, me gustaría escuchar sus opiniones y sus dudas. ¿Estamos bien? Ok. Adelante. Bien. Quiero comentarles aquí, perdón. Muy bien, Leo. Ok. Quiero comentarles aquí que desde hace 12 años tengo un padecimiento que pues no me ha impedido ni trabajar ni ser soñador en cuanto a seguir creciendo y aprendiendo. En el 2009 me diagnosticaron Parkinson y ahorita estoy en una de las etapas de esa enfermedad, pero no ha sido obstáculo para seguir trabajando. Aquí está resumida mi tesis. Son 3 argumentos que luego se traducen en acciones. La primera es que la empresa se crea como un acto psicológico en el interior del líder, dirigente, dueño. Es una creación de la mente del líder, del que empuja. Ese es el primer argumento. El segundo es que ese acto psicológico puede ser modificado, puede ser mejorado, puede ser favorecido mediante el entrenamiento regular y disciplinado. Y esto se debe traducir, o se traduce, más bien dicho, en beneficio para la empresa. Y el último argumento es que debe haber una herramienta como el plan de negocios que sirva, pero de manera eficaz, para reactivar, reconstruir la empresa y sacarla del hoyo, en pocas palabras. ¿Sí me expliqué? ¿Algún comentario? Todo bien. Todo bien. Bueno, creo que en cierta forma, antes de empezar la charla, Ciro y yo platicábamos de nuestras andanzas y coincidimos en esta tesis en muchos aspectos. ¿No es cierto, Ciro? Bueno. Es correcto, Leo. Ahora, ¿cómo pasar este concepto a una realidad cotidiana? Bueno, pues para eso diseñé un plan de negocios adecuado, que es el resultado de todos mis años de trabajo con las MIPYMES. Son alrededor de 200 temas resumidos en un libro que se los facilito a las personas que van a entrar al proceso de acompañamiento. Es un acompañamiento de 12 semanas y aunque nos centramos en los temas de la empresa, utilizamos los conceptos de biopsicosíntesis. La biopsicosíntesis es una técnica, es un método de aprendizaje
ideado por Roberto Assagioli, es un italiano. Estos son los elementos que lo traducen a acciones. Estas siguientes filminas fueron la publicidad que seguramente les llegó o vieron por ahí o les facilitaron, y voy a utilizarla para clarificar algunos temas. Por ejemplo, el acompañamiento tiene estas ventajas: reducir los riesgos, minimizar pérdidas, atravesar seguro tiempos difíciles, tomar mejores decisiones, y no alcanzo a ver ahí el último tema, pero Renovar la empresa. renovar la empresa, exactamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es mejor, más barato borrar en el papel del plan de negocios una idea que hacerlo cuando ya lo hiciste en la vida real. Eso reduce riesgos y minimiza pérdidas. El atravesar seguro tiempos difíciles viene como resultado del acompañamiento con el método de biopsicosíntesis. Bueno, todo esto se me ocurrió a través de la práctica que he tenido con las MIPYMES. El acompañamiento tiene estas características. Utiliza un modelo gráfico de 5 puntas donde se puede ver el estado del negocio y a la vez el todo. La otra característica es que se centra en los mapas mentales del líder, dirigente o el dueño. Y la última es que queda por escrito lo que hay que hacer. Aquí voy a detenerme un poquito en el punto 2, porque creo que es el meollo del asunto. Cuando yo trabajo con una persona tipo coach, que estamos uno a uno, yo voy siguiendo las necesidades de la persona, pero voy observando cuáles son sus mapas mentales y dónde están las falsas creencias o los conceptos erróneos. Y eso es lo que voy yo no a cuestionar, sino a poner sobre la mesa, hacerlos conscientes y tomando conciencia de ellos, pues no cometer los errores que tienen como consecuencia. Entonces, ese es un asunto muy espontáneo que sucede en cada sesión. Se supone que son 12 sesiones de 1 hora o hora y media cuando mucho, donde el que recibe el acompañamiento reflexiona mucho sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y entonces, en esa reflexión, él mismo produce los cambios que necesita. Ojalá estuviera por ahí alguno de las personas que me ha tocado acompañar, que les pudiera describir lo que sucede. Lo que sucede más bien son insights, o sea, son las caídas de 20, esas famosas que hemos visto o escuchado por ahí. Esto es en cuanto al acompañamiento. Pero frecuentemente escucho de parte de los usuarios: acompañamiento, ¿a mí para qué? ¿Y eso de qué sirve? Todavía en nuestro lenguaje no se frecuenta la palabra acompañamiento y mucho menos se utiliza. En un principio cuesta trabajo convencer a las personas de que necesitan a alguien con quien rebotar ideas para que puedan ellos ver lo que ellos no pueden ver. Y pues es claro para todos nosotros que, como decíamos hace rato, el ecosistema de los negocios ha cambiado mucho
y sobre todo la velocidad de los cambios. Eso ha sido exponencial. No sé si ustedes lo hayan vivido en sus empresas, pero es una cosa impresionante la velocidad con que ocurren las cosas. Y también les pongo como ejemplo, no sé si, digo, estoy seguro que saben que ya salió al mercado una llanta que creo que la produce Michelin, que no necesita aire. ¿Sí han sabido de ese caso? Entonces, Sí, he escuchado de esa llanta. sí, entonces, imagínense, una vez que entre masivamente al mercado, ¿qué va a suceder con las micros, que son las llanteras? Se va a desatar una cadena de movimientos. Para empezar, no van a necesitar el aparato que inyecta aire, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita. Compresor. El compresor, exactamente. Entonces, imagínense, ahí es la cadenita y estas empresas están, pues, en vías de desaparecer. Y como otras empresas que han desaparecido. Yo nunca esperé, yo nunca creí ver la caída de Televisa, por ejemplo. Y pues la estamos viviendo. Y así, nosotros estamos en un ecosistema que se está moviendo mucho y muy rápido. Entonces, se necesitan más de una cabeza para pensar y para trabajar sobre una empresa y hacerlo más sobre el papel que sobre la marcha, como se acostumbraba antes, de que sobre la marcha iban creciendo los negocios con el colmillo del líder. Pero pues los tiempos han cambiado mucho. Otra palabra u otro concepto que ha sido difícil de introducir en la raza, como diríamos acá en Monterrey, es el concepto de plan de negocio. A cualquier persona que le interese hacer una empresa o que ya haya iniciado una empresa, hablarle de plan de negocio es hablarle de algo que desconoce. Entonces, hay que empezar primero por explicarles en qué consiste el plan de negocio. Y en este caso, pues, para muchos de nosotros está muy claro que, que es un mapa de ruta donde sobre todo se definen las estrategias para salir al mercado. Vamos, aquí la cuestión es que necesitamos convertir en estrategas, en planificar para salir al mercado. Ya tenemos otros elementos. De hecho, hoy platicaba en la mañana con Maribel que el concepto de estudio de mercado cada vez lo encuentro con más frecuencia y yo necesito darle un servicio al usuario de que conozca su mercado, porque la mayoría de ellos no conocen su mercado y entonces hay la necesidad de ser más precisos con el concepto de mercado y sí hablar de hechos y realidades para evitar fracasos. Dentro de todo eso, a mí se me ocurrió un plan de negocios que fuera intermedio entre lo que es un plan de negocios de Harvard, que es una cosa muy, pues muy especializada, que se tarda mucho en elaborarse, versus un Canvas, que es el modelo de negocio o el plan de negocio que ahorita casi todo el mundo maneja, pero que muy pocas personas entienden. Finalmente, yo lo que ideé con el PDNA, que le llamé, es un plan de negocios adecuado, es encontrar el punto medio entre esas dos realidades. Para que, por ejemplo, para que cada sesión que yo trabaje con la persona
con el dueño de negocio, ya vaya encontrando sus áreas de oportunidad y resolviéndolas, aplaudiendo y chiflando para avanzar. Entonces, ese es el concepto que yo quiero que se practique cuando estoy dando mi consultoría o mi acompañamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Luego aquí, dentro de la publicidad, aparece el cómo se hace, el cómo se obtiene el servicio. Aquí hay otra cosa que me interesa mucho. Afortunadamente, y gracias a Dios, tengo una pensión que me permite no depender de los resultados, de depender exclusivamente de los trabajos con las pymes. Y eso me permite incluso darme el lujo de trabajar con algunas pymes y que no me paguen de inmediato. ¿Con qué? Con la intención de sacarlos de donde están. La verdad, yo he estado en contacto con ellos, con las pymes, y veo una situación sumamente difícil y que yo creo que apenas con la premisa esa que dice que si yo salgo, tú sales, y que si yo te saco a ti, tú me sacas a mí, vamos a salir adelante. Entonces, mi interés en promover esto es para que las pymes que estén en dificultades puedan realmente apoyarse y salir adelante. Entonces, yo les doy un material con que ellos van a trabajar y durante 12 semanas estamos dándole seguimiento, y al final de las 12 semanas, me voy a saltar todo esto, tenemos estos entregables. El plan de negocios adaptado, adecuado, lo completamos porque es un documento que queda escrito. Vamos construyéndolo semana con semana. Parte o la totalidad de la empresa se edifica o se reedifica. Por ejemplo, ahorita tengo un cliente que decidió cambiar no de giro, sino de enfoque. En lugar de dedicarse a un tipo de capacitación enfocada a la educación de escuelas, se movió a la capacitación de empresas industriales, específicamente en el tema de seguridad. Entonces, ese cambio fue resultado de la reflexión. Luego también como resultado se entrega la evaluación de 5 puntos para saber cómo está en todas las áreas del negocio. Dirección, ventas, operaciones, recursos humanos, mercadotecnia y finanzas. Y por último y muy importante es lo que sigue. ¿Qué van a hacer los próximos 3 meses o los próximos 12 meses? Tienen ellos que tener un plan trazado para todo ese tiempo. Entonces, son el producto que reciben las personas que llevan el acompañamiento conmigo. También el precio es sumamente barato para que puedan acceder en ese estado de dificultad. Y ahorita me sorprende que, bueno, digo, bajo las condiciones en las que está el mercado ahorita, no debería sorprenderme, pero yo hice una publicidad simple así en LinkedIn, la puse por ahí y al rato ya tenía yo muchas llamadas y ya tenía yo muchos leads y llegué, ahorita tengo ya clientes trabajando en 3 semanas a 7 empresarios. Entonces, me da gusto porque los puedo ayudar en su labor y pues yo hago algo productivo, que también es algo importante que cuenta, ¿no?
Bueno, hasta aquí es lo que yo les he explicado, pero más que nada me gustaría escuchar sus opiniones. Me gustaría escuchar de lo que semblanteé. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les podría ser útil? ¿Qué no les sería útil? Vamos, quisiera sopesar el sentir de los participantes, si me hacen el favor. ¿Ah? Déjame, voy a tener que abrir el micrófono. Voy a cerrar ya esta presentación. Adelante, Fabián. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, Leonardo, una duda, digo, a mí me llama mucho la atención y me entusiasma mucho escuchar cuando las personas inician un negocio, cuando emprenden, ¿no? Y enfocados a una pyme, una pequeña y mediana empresa mucho más entusiasta me vuelvo, ¿no? Sí. Sin embargo, tú hablabas del insight, que haces un insight con el empresario para efectos de determinar todo lo que es el plan de negocio, si es el adecuado o no. Pero, ¿qué pasa cuando el emprendedor, al momento de hacer el insight, descubre que no es por donde él quería o su entusiasmo no es el adecuado o tiene que rehacer, se detiene completamente, deshace la idea de emprender? ¿O qué pasa ahí con esa situación? ¿Cómo lo ayudas para que siga con el entusiasmo de emprender, de iniciar su negocio, sin quebrarse, ¿no? Porque muchas veces se puede llegar a quebrar. Sí, entiendo. A ver si te entendí. Mira, cuando sucede algo así, yo he visto que la persona no reacciona de manera a que, ay, la regué, no es por ahí, sino que se entusiasma más porque ya descubre qué es lo que realmente que él quiere, que no lo sabía hasta entonces, hasta que no lo había rebotado conmigo. Entonces, en vez de sentirse como que perdió algo, ganó mucho, porque se dio cuenta, por ejemplo, esta persona que giró porque es típico, no sé si a ustedes les habrá pasado. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que sabemos hacer y lo que hacemos bien. Y creemos que los demás van a necesitar y van a pedirnos casi de rodillas que les demos lo que queremos entregar, ¿no? Pero no es cierto. Ellos tienen sus necesidades. Y esas necesidades son las que nosotros debemos de satisfacer. Y yo, por mucho que sepa hacer algo o tenga algún objeto, algún producto muy bueno, nadie me lo va a comprar porque no es la necesidad. Entonces, un insight muy importante es descubrir cuál es la necesidad que está ahí y no la que yo estoy aquí imaginando que es la que todo el mundo va a comprar. ¿Sí me explico? Totalmente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo otra duda, pero no sé si alguien va. No, tú échala, no pasa nada. En el acompañamiento, en el plan de negocios, ¿incluye todo lo que es la gestión burocrática que tienen que hacer para salir al mercado? Sí y no. Sí, porque el dueño de negocios tiene que hacer la tarea. Sí. Pero en mi caso yo no me involucro a hacer eso. Pero digamos, das una orientación acerca de qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, en todo caso yo le digo a un licenciado que es amigo mío y lo redirecciono y se lo paso, o contador o lo que sea, y lo resuelven. Porque eso es pecata minuta. Lo importante es el concepto de hacia dónde va y que clarifique, porque para mí lo importante del líder no es que esté pegado ahí ordenando y dirigiendo, sino que esté teniendo la visión de hacia dónde va la empresa. Entonces, tener esa visión en estos momentos de tantos cambios resulta difícil porque hay mucha información, muchas cosas en el medio.
Claro, claro. Muchas gracias, Leonardo. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión me gustaría? Bueno, Leonardo, si me permites, Sí, mira, pues primero que nada me parece muy interesante tu planteamiento. sí, Efectivamente, como tú iniciaste la plática, hay muchos cambios en muy poco tiempo, a una gran velocidad. Y creo que a veces nos gana esa velocidad para tomar las decisiones adecuadas. Desde luego que estamos viviendo tiempos muy difíciles que implican un cambio total de enfoque y de conocimientos y de aplicación de estos conocimientos, otro mercado diferente. Me viene aquí a la mente los casos del pasado que han quedado por ahí, el que no entender que caso de Kodak, que hubo un cambio en su mercado y no se dieron cuenta. El uso del fax, que también es historia ya, sí, y que vamos viendo cada día cambios y cambios y cambios. Entonces yo creo que lo más importante, aparte de que te enfoques al negocio, debe ser el estar pendiente de los cambios del mercado, ¿verdad? es correcto. Nosotros estamos en el negocio de maquinaria agrícola y del campo, y bueno, pues hay que entender que aquí hay muchos cambios, aunque se produce alimento, pero el alimento va también cambiando las necesidades de las personas y los gustos de las personas. Hay que entenderlos para surtirlos en tiempo. Así A mí es. me preocupa mucho lo que estamos viviendo en México, la desaparición de tantas pequeñas empresas que generan tantos empleos y que son el sostén realmente de la economía. Eso es lo que me preocupa, esa afectación. Tu plática es muy interesante. Yo creo que lo más importante que dices tú es que estemos al pendiente del negocio para estar conscientes de los cambios que estamos viviendo. Ese es mi comentario. Así es, qué bueno, muchas gracias. Una cosa que me surge con lo que comentas. Es muy importante para mí a la hora de trabajar con la persona que descubra las falsas creencias que tiene, porque esas son las limitaciones para mí, la empresa es al líder. Vamos, lo que está dentro del líder es lo que se expresa hacia afuera en la empresa. El líder, el dirigente o el dueño. Entonces, y además su influencia es imposible de hacerse a un lado. Es más, toda comunicación es influencia y es imposible no comunicar. Entonces, por ejemplo, un detalle muy pequeño, pero a la vez muy grande. Y ese error lo tenemos, creo que el 99% de la población. Les voy a preguntar algo. Digo, no es para evaluarlos ni mucho menos, sino para que nada más caigamos en la cuenta de que tenemos pequeñas creencias que no nos son útiles, pero que hay que modificar. La palabra es adecuar, actualizar. Nosotros los seres humanos, ¿estamos hechos de una sola pieza o estamos hechos de partes? Psicológicamente hablando. No me contesten, nada más reflexionenlo. La respuesta es que estamos hechos de partes. Y el hecho de no reconocer eso nos trae muchos problemas. Porque al estar hecho de partes, sucede que el desequilibrio interno ocurre y ese es el que se proyecta con los empleados. Pero entonces, bajo la tesis o bajo la idea de que las partes que están en conflicto en mí, yo voy a resolver lo que está en esas partes, cuando se resuelve el conflicto en mí, se resuelve el conflicto afuera. Esa es mi tesis. Entonces, ¿cuántos de ustedes dudaron en decir, oye, estamos hechos de partes o estamos? ¿Por qué? Porque rara vez nos ponemos a reflexionar en eso. Pero una vez de que ya nos damos cuenta, ya tenemos un elemento para eliminar muchos de los conflictos que se dan en el día a día. Trabajar. Por eso yo cuando estoy trabajando con un empresario, trabajo con esa pregunta específicamente y se da cuenta de que
tiene muchas personalidades, por así decirlo, o tiene muchas partes o no muchas, sino con dos que tengan conflicto. Ya con eso tiene un tema que resolver en sí mismo y que luego se va a proyectar. Cuando una persona resuelve su desequilibrio interno, lo de afuera se acomoda. Eso ya es un hecho. Y conceptualmente, yo lo manejo con mis clientes y eso es lo que les produce resultados. Entonces, fíjense cómo los seres humanos tenemos que actualizarnos en esos temas de autoconocimiento y autodominio personal, porque el origen de nuestros problemas que están allá afuera vienen de adentro. No sé si me di a entender o a lo mejor me fui muy lejos. Dígame. Muy claro. Gracias. Hay un dicho que dice que toda empresa o toda organización es imagen de la persona que lo dirige, ¿no? Es más o menos Es correcto. lo que estás diciendo, ¿no? Si traes un conflicto interno, lo vas a reflejar y vas a provocar un caos, ¿no? Claro. Creo que Beatriz quería hablar, quería decir algo. No te escuchamos. Sí, ya. Ahora sí. Leo, me parece muy interesante tu exposición y Gracias. me estoy dando cuenta que, gracias y felicidades, que el acompañamiento que también estás integrando aparte de los productos, por decir algo, Sí. el acompañamiento como coach, Ajá. ¿sí? O sea, esto es prácticamente también un coaching, porque estás partiendo de los valores, por ejemplo, es decir, es integral porque te estás metiendo en la cuestión neurolingüística, es decir, en creencias, en todo este tipo de situaciones. Uh-huh. Que deben de estar armonizadas, porque estoy absolutamente de acuerdo que las soluciones y los conflictos se arreglan de dentro para afuera. Es correcto. Gracias, Leo. La pregunta es, ¿sí le das un sesgo neurolingüístico a tu acompañamiento? Bueno, mira, ahí la respuesta, voy a hacer un poquito de historia antes. Para llegar al estado de convencimiento de la herramienta que estoy usando ahorita, yo tuve que eliminar muchas. Por ejemplo, la neurolingüística ya la eliminé de mi grupo de herramientas, así como otras. Pero me centré en una nada más, porque en esa creo que encuentro la mayoría de las soluciones. Se llama biopsicosíntesis. Y esa es la herramienta que estoy utilizando para hacer ese trabajo. Hay muchas herramientas en el mercado. Hay una muy nueva que, híjole, se me escapa el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, hay infinidad de técnicas. Pero si te respondiendo a tu pregunta, yo tuve que ser selectivo. Yo no pude con el montón de herramientas que hay, sino que dije, a ver, no voy a usar esta ni esta, sino que me voy a quedar con estas. Y eso me simplifica las cosas. Y me simplifica con el usuario. Sí, contesté tu pregunta. Claro que sí, Leo. Muchas gracias. Por nada. Leo, también Ricardo tiene levantada la mano. Ah. Ya tiene 20 minutos así. Todos en el comité haciendo comentarios de lo que estás diciendo. Pero Víctor Guerra, que aquí está conmigo, tiene una pregunta. Oye, te quería preguntar, la profundidad de este plan de negocios, o sea, ¿qué abarcas? La parte financiera, la parte laboral, la parte de mercadotecnia, la parte... Ah, sí, mira. Parece que alguien tiene abierto el micrófono, por eso se hace eco.
Mira, la profundidad, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Voy buscando el grado de profundidad que sea útil para el usuario, por eso es adecuado. Por ejemplo, hay un cliente con el que estoy explorando su mercadotecnia y sus ventas. Y la semana pasada le dejé de tarea que estudiara o revisara el concepto de embudo de ventas y que si podía hacer un embudo de ventas con una herramienta que se llama Odoo. Es un software que ya existe. Pero ahí se me pasó la mano porque ellos están en un estado diferente. Lo que hice fue bajarme de nivel y poner, en lugar de una superestructura como Odoo, hazme un Excel donde tú pongas los pasos principales de tu proceso y ahí me vas contando cuáles se van quedando en el camino para que te compren. Entonces, sí me doy a entender. Me voy adecuando al usuario. Ya vendrá más adelante comprar una herramienta, un CRM, ya propiamente dicho, pero en este momento con un Excel tiene. ¿Sí me explico? Yo tengo un negocio muy pequeño que no tengo, bueno, aparte trabajo, no estoy 100% en mi negocio. Precisamente porque no me da el negocio como para estar independiente. Sí. Entonces, no hay plan de negocios anual. O sea, me voy basando a lo mejor en la pura intuición de que yo creo esto, yo creo el otro. Digo, sí tengo enfoque, hago campañas en campañas digitales, me llegan los clientes, tengo trabajo, pero no ha detonado el negocio como yo quisiera. Y pues también el miedo al riesgo, ¿no? O sea, que dice, oye, no quiero correr riesgos porque no estoy en edad de correr riesgos. Entonces, sí, o sea, sí creo que es útil que pueda hacer un plan de negocio, pero me interesa saber qué implica esto, ¿no? Qué profundidad puede tener, que realmente si va a ser una buena guía para el negocio, si esto se comunica hacia el personal, etc. Yo de lo que te escucho, yo pienso que lo que te está sucediendo con tu empresa es lo que quieres que suceda con tu empresa. Si tú me contratas a mí para que yo te eleve tu productividad, no va a ser imposible. No sé si me explico. Porque tu mentalidad, tus miedos, como decías ahí, tu situación existencial, la proyectas en tu empresa y eso es lo que quieres para tu empresa. Si a mí me contrataras para que yo te elevara la productividad, iba a fracasar. ¿Es correcta mi observación? Digo, no. Si yo te contratara, ¿qué? No entendí que me comentaste. Sí, que si me contrataras para que yo elevara tu productividad o para que yo hiciera que crecer tu empresa, yo iba a fracasar. Por el mismo miedo que tengo. Porque tu manera de ser la estás proyectando en tu empresa. Ahorita no quieres crecer. Eso es lo que yo estoy leyendo. Puedo equivocarme. Como una limitación mental, ¿no? O sea, y eso es lo que me puede impedir crecer. ¿Lo que estás diciendo, Leo? Pues no es una limitación mental, es todo nuestro ser lo que está involucrado. Porque ahí está toda nuestra problemática, no solamente de la empresa, sino de nuestra familia. Por ejemplo, tengo un cliente que su esposa trabaja, él trabaja, ella quiere salirse del trabajo donde está para poner una empresa, pero no se atreven a dar el paso porque si se sale se desequilibra la economía de la familia. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, él nunca, bueno, no sé si nunca va a arriesgar eso, salvo que tenga alguna alternativa
que pueda con ese tema. Entonces, lo que quiero transmitirles es que mi manera de trabajar, y eso es lo que yo quiero transmitir, es, yo no te voy a empujar. Hay muchos coaches que les gusta ese estilo y gente que también les gusta ese estilo, está bien. Yo te voy a acompañar. Yo voy a ir a donde tú quieres. Nada más que te voy a decir, mira, aguas con esto, con esto, con esto. ¿Quieres entrar por aquí? ¿Quieres salir por acá? Pero nunca te voy a empujar a lo que tú no quieras. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la mecánica. Ese sería el feeling ya del trabajo. El hecho de que yo haga todo esto se debe a ese sentimiento de que he trabajado durante mi vida durante muchos años y que no comparta esto con la gente que lo necesite. Yo creo que eso es un desperdicio. Y por lo tanto, me mueve el hecho de ayudar, de apoyar a las empresas en lo que pueda, ¿no? Ese es más que nada mi propósito. Y esa es la razón por la que di todo esto. Y bueno, se los comparto. Y ya ustedes deciden qué hacer con eso. Pero yo quiero hacerles una pregunta, a ver si no es inapropiado. ¿La expectativa que tenían de la plática se cumplió? Sí. Sí. ¿Sí? Yo Bueno, creo para que mí- sí está, bueno, si me pides, tu planteamiento es muy interesante porque me da la impresión, por lo que estoy escuchando, que tú vas directamente al meollo del asunto, ¿no? Esas 12 sesiones de hora y media pues, son muy prácticas porque es necesario ser directo a la problemática y el sistema que utilizas de acompañamiento, pues mejor, porque cada quien tiene nuestra manera de matar chinches, como dicen. Así es. Y seguramente necesitamos a alguien que nos diga, pues no la mates así, mátala de otra manera, pero sigue matando las chinches igual para que no te metas en Claro. problemas. Y creo que finalmente quien conoce mejor su negocio pues somos nosotros mismos. Ese es el punto. Que estemos mal orientados o que cometamos errores, sí, pero conocemos el negocio. Claro. Y Ustedes tú son eres los como expertos de los problemas. tú nos estás tratando de orientar para hacerlo de la mejor manera posible sin salir del estilo que estábamos llevando. Así Yo tengo una pregunta, si nos puedes hablar un poquito más de lo que mencionas como biopsicosíntesis, que no entiendo, es una herramienta que tú ponderas mucho y quisiera saber un breve sí. resumen de esa ventaja o esa utilización de Muy bien. Bueno, pues voy a hablar sobre eso. Estoy en 1994 y ya para ese entonces ya llevaba 4 años trabajando con Ilsamex, la acerera de Regiomontana, promoviendo los equipos naturales de trabajo que en aquella época eran toda una novedad porque no existía el concepto. Yo lo introduje por primera vez en Latinoamérica por razones X que no voy a entrar ahorita en detalle, sino simplemente yo estaba trabajando en eso. Y yo quería encontrar un modelo, una manera de hacer que rápidamente cayeran en cuenta de muchas cosas los trabajadores, sobre todo porque me tocaba trabajar con los que estaban en el horno, con los que estaban con los aparatos. Quería encontrar una manera que le pescaran rápido y que fuera significativa. Y entonces me encontré con en esa época inicié mis estudios en la Ibero y me encontré a la doctora Ana María González Garza, quien me presentó a Giorgio Fresia. Giorgio Fresia es el alumno directo del creador de la biopsicosíntesis en Italia, estamos hablando de 1920. Él creó la psicosíntesis en 1920. Luego por Giorgio Fresia vino a México. Yo fui alumno de Giorgio Fresia y yo lo apliqué con los equipos de trabajo. Cuando lo apliqué con los equipos de trabajo,
la productividad se disparó. Y entonces ahí vine a parar al corporativo. No sé si me expliqué. Entonces, ahora, hablando de la técnica en sí, es una técnica transpersonal. Por transpersonal estoy diciendo espiritual. Transpersonal le hace igual a espiritual. Por eso, digo, mucha gente le saca la vuelta a la palabra espiritual porque implica muchas cosas. Pero ese estudio o ese modelo es un modelo espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Que yo acepto y creo que tengo un espíritu que es el que da vida y da todo lo demás. Y a partir de esa creencia, yo construyo yo construyo mi vida, en pocas palabras. Tengo voluntad y esa voluntad la utilizo de una cierta manera. Yo puedo crearme a mí mismo. Ese es un concepto que se estudia ya cuando vamos en detalles con la biopsicosíntesis, y ese se llama el modelo ideal. Yo puedo crearme a mí mismo. Entonces, yo escogí esa herramienta porque me parece muy real, muy apegada a los hechos. Porque como dijo el sacerdote Teilhard de Chardin, no somos humanos con una experiencia espiritual, sino somos espíritus con una experiencia humana. Entonces, ese es más o menos el resumen. Ahora, en el internet, si usted busca a Roberto Assagioli, ahí va a salir todo lo que hay en respecto a ese tema. Y yo fui muy entusiasta, o soy todavía muy entusiasta de esos temas, y tengo una colección de 20 libros. 20 libros que tienen toda la teoría o todo el concepto que hizo Assagioli, y eso con mucho gusto se los ofrezco al que quiera, se los regalo. Porque ahí está el medio del asunto. Ahora, no está con palabras raras, digo, una que otra sí. No hay muchos tecnicismos, pero y sí hay mucho de realidad, porque yo sí creo que soy un espíritu. Pero nada más de decir la sola frase, más de uno le tiemblan las piernas. Porque se mete con otros temas que ya no son precisamente de empresa, por así decirlo. Pero la realidad es que todo está interrelacionado. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Claro, somos espíritu y materia en ese orden. Es correcto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ciro, Ricardo, ¿estaré bien en tiempo? Yo creo que lo que dijiste es cierto, ¿no? Pero a lo mejor no se ve ligado claramente a la empresa, pero pues es una materia de vida, no nada más de empresa. Sí, pues es que para mí es el centro de todo. De ahí se deriva todo. Entonces, yo digo que vale la pena estudiarlo. Hay un libro específico que sintetiza mucho de la obra de Assagioli. Se llama El acto de la voluntad. Y ahí está todo explicado. No hay secretos. Y sí hay cosas muy positivas que uno puede aplicar. ¿Cómo dices que se llama? El acto de la voluntad. Ya lo tengo. Muy bien.
Bien. ¿Preguntas? Preguntas. Aprovechen a Bernardo, está de oferta. Sí, Leo, yo tengo una que te quiero hacer. Quería conocer tu opinión acerca de que se dice que pues quizás todo el mundo pudiéramos llegar a ser empresarios, pero no todo el mundo tenemos ese perfil que se necesita, ¿no? A veces es muy común que te conviertas en empresario, pero pues a lo mejor por causas fortuitas, ¿no? Te corrieron de la chamba y te pusiste a hacer tu negocio, o te sabes muy bueno en un área, ¿no? El mejor contador, el mejor carpintero, el mejor panadero, etcétera, del trabajo, y decide iniciar su negocio porque se sabe bueno en esa área, ¿no? También. Así es. Pero no sé si todos tengan esa materia, ¿no? Estén hechos de eso que se necesita para iniciar en un negocio, convertirse realmente finalmente en emprendedores o en empresarios, porque pues se necesita aprender más áreas, no solamente de la que sabes o te sabes bueno, sino de otras más, y además pasar por muchísimas cosas que no pasa un empleado de manera regular, ¿no? Entonces, Sí. por eso creo que a veces no es tan fácil el tema, y además pues no todos tienen quizás eso que se necesita, esa madera para convertirse, ¿no? En un empresario, cuidar a la gente y tener nómina y todo este rollo, ¿no? Definitivo. ¿Te ha tocado eso en tu experiencia, ¿no? Toparte con alguien y quizás te das cuenta pues que no tiene eso, Claro. y a lo mejor le quiere echar ganas, pero pues no tiene, ¿no? Eso que se necesita. Pues mira, yo te puedo decir mi propia experiencia. Yo nunca dejé de ser maestro. Yo siempre quise enseñar. Pero alguna vez se me metió en la cabeza que yo podía ser empresario, y fui empresario dueño de una empresa, 5 personas, llegamos a tener clientes y todo, pero nunca me sentí a gusto. Porque yo lo que quería era enseñar. Entonces, lo dejé. No todos no todos nacimos para ser empresarios. Y pues, cuando ya me puse mi overall para enseñar a la gente lo que quería, porque es cuestión de vocación, es cuestión de que te salga de adentro. Ya fue otra cosa. Ya empecé a obtener otros frutos, y de los cuales me siento satisfecho, porque me ha tocado trabajar con grupos importantes, y ha sido toda una experiencia. Pero bueno, no sé si te contesto la pregunta. No todos nacimos para ser empresarios. Y a veces se me hace una idea irresponsable el hecho de estimular a la gente a que todos sean empresarios. No todos pueden ser empresarios. Hay gentes que nacieron para hacer tareas repetitivas y son felices con eso. Me recordaste alguna vez cuando era estudiante, un maestro estaba otro compañero delante de mí que iba a reclamar una calificación con el maestro, y le decía, es que si no pasaste, no te voy a pasar, le decía, porque a lo mejor tú naciste para ser un excelente doctor, no un ingeniero, estás en la carrera equivocada. Es lo mismito, ¿no? O sea, no tienes por qué haber nacido para tener una empresa, a lo mejor eres muy buen político, ¿Sí? Eres muy buen doctor. Exacto. Exacto. ¿Por qué ser así? Sí. Oye, me permito comentar aquí que nos está acompañando alguien, José Capetillo, de la ciudad de Mérida, de la hermana República de Yucatán. Ah, qué padre. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Monterrey, que sea de forma virtual. Entonces, hoy tenemos visitantes de Los Cabos, visitantes de Mérida, visitantes de Irapuato. Se nos fue el de Tijuana, que tenía un compromiso, ahorita me avisó. Tenía un compromiso de la escuela. Chihuahua. Entonces está muy... de Chihuahua. Excelente. Muy bien, qué bueno. Saltillo, te faltó. Hola, buenas noches. Saltillo, ¿qué nos llegaste? Ni siquiera saludaste, Saltillo.
¿Dónde andabas? ¿Qué gritaste? Aquí estoy. Estaba de incógnito perdido. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Mérida, Yucatán. Tenemos, Blanca Mérida. tenemos promoción ahorita. Ya no se requiere visa de aquí a fin de año para venir a visitarnos, ¿eh? Atentamente invitados. Aprovecho tu ofrecimiento, mi estimado León. Ofreciste un libro para todos los interesados. A mí me interesaría. Sí, dame tu correo por WhatsApp y te lo mando. A ver, dime cuál es tu WhatsApp. Les voy a dar el teléfono y ahí lo ponen, ¿verdad? Es el 8123. Sí. 98 2909. Muchas gracias. Al contrario. Leonardo Ayala. Así es, Leonardo Ayala. Ahora, yo ahorita estoy dejando, a mí me gusta más que me den sus opiniones que yo estar hablando. Es un estilo, no sé si nos acomodemos en eso. Porque como le decía yo a Ciro hace rato, pues el que aprende soy yo. Y aprendo mucho. Entonces, lo que yo manejo son conceptos y los conceptos se encuentran en cualquier parte. Solamente hay que darles vida en la situación que corresponde.